Buen día, querida familia. Después de 2 semanas que no tuvimos comunicación, aquí estamos de nuevo, por la gracia de Dios. No tuvimos ningún problema, algunas personas llamaron para ver si estábamos bien y estamos muy agradecidos con todas las personas que llamaron, nos expresaron sus buenos deseos. Lo que pasó es que teníamos que hacer unas reparaciones aquí en la casa y creo que todos sabemos cómo es la situación cuando hay alguien trabajando, haciendo ruido, lleno de polvo por todos lados. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y vamos a ir a la palabra del Señor enseguidita. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí está, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Recuerdan el Evangelio en Primera de Juan? Juan escribió a los hermanos para que ellos supieran cuáles son las características que nosotros debemos presentar para entender, para saber que tenemos vida eterna. Algunos muchas veces a lo largo de la vida, me incluyo, uno comienza a pensar, pero ¿será que seré salvo? ¿Será que realmente recibí a Cristo en el corazón? Y algunos lo vuelven a hacer y al poco tiempo aparecen las dudas. Entonces Juan dijo, bueno, yo quiero aclarar esto. Ahora, una última característica vamos a ver. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Fíjese, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Yo creo que más claro que esto es imposible. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, el verso 9 refuerza la idea y la enfatiza aún más. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, esto es importante, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una característica por la cual sabemos que somos salvos, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Y aquí la cuestión es que hay varias cosas que entender. Porque yo estoy seguro que a alguno le va a venir en la mente, pero yo peco. Yo tengo que ir a pedir perdón cada día a Dios por algún pecado, sea lo que sea, pero tengo que pedir perdón. Yo peco. ¿Qué quiere decir? Que no recibí a Cristo. Acá dice dos cosas, o tres que tenemos que entender. En primer lugar, dice que no practica el pecado. O sea, no es que no pecó, no es que no tiene un pecado específico, sino que no hace de un pecado una práctica constante. Va a luchar hasta poder vencer. En segundo lugar, dice el verso 9, que no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es esto de la simiente de Dios? Bueno, la idea es que nosotros recibimos la regeneración y luego vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y luego dice, y no puede pecar. O sea que el cristiano no es solamente que no practica el pecado, no es solamente que no peca, sino que aquel que tiene la simiente de Dios, dice, no puede pecar. Por más que lo intente, no puede. Ahora, vamos a entender tres cosas. En primer lugar, ¿cómo llegó el pecado a nosotros? En segundo lugar,
cómo se transmitió. Y en tercer lugar, por qué el cristiano no puede pecar y por lo tanto no practica el pecado. En Génesis capítulo 3, nosotros vemos al hombre pecando. Él tenía la advertencia de Dios. Había un árbol que constituía una prueba de obediencia para el hombre. Si comes, vas a morir. Si comes, vas a morir. Si me obedeces y no comes, vas a vivir. Entonces, ¿cuál era la prueba? Obedecer o desobedecer. Y el hombre desobedeció y comió y murió. Y no es como algunos piensan, es verdad, desconociendo la Biblia, pero en su totalidad, teniendo una mente infantil. En primer lugar, algunos dicen que el fruto, y le llaman el fruto prohibido, era una manzana. La Biblia nunca dice que era una manzana. Podría haber sido una pera, una uva, qué sé yo, una papaya, lo que sea. En segundo lugar, algunos dicen que el pecado original es que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Mentira. El pecado fue la desobediencia. Y el hombre murió. Espiritualmente de tres maneras. Espiritualmente, judicialmente y físicamente. Espiritualmente, ¿por qué? Porque fue separado de Dios. Judicialmente, porque fue condenado al infierno. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y físicamente comenzó a morir, comenzó a envejecer hasta que físicamente murió. En segundo lugar, ¿cómo se transmitió esto? Romanos capítulo 5, versos 12, 18 y 19, lo dice claramente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre fue Adán, el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es la imputación de pecado. Esto significa que si usted y yo hubiésemos estado en el lugar de Adán, Dios está diciendo hubiésemos hecho lo mismo. El pecado de Adán es imputado a toda la humanidad. Verso 18 dice, así que como la transgresión de uno vino, la condenación a todos los hombres. Verso 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, ¿cómo entendemos esto de que si el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó a todos los hombres, a toda la humanidad, Juan viene a decir que no practicamos el pecado, que no podemos pecar? Tito capítulo 3 lo explica. Dice, porque nosotros también éramos, fíjese, tiempo pasado, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó, no por obra de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y fíjese lo que sigue diciendo, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto de la renovación, la regeneración? Significa generar de nuevo. Regeneración significa generar de nuevo, hacer de nuevo. Quiere decir que yo tenía la naturaleza pecaminosa solamente
Y no es que ahora Dios la quita, la compone, la arregla o la mejora, sino que me da una nueva naturaleza sin quitar la vieja naturaleza. A veces sabemos que hay una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Dice, pero por la vieja naturaleza puedo pecar. Por medio de la nueva naturaleza que está en mí, no puedo pecar. No puedo pecar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, una vez más. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí puedo pecar con la vieja naturaleza? Sí. Lo que no voy a hacer es practicar el pecado. Qué bien que lo entendió Pablo en Romanos capítulo 7, a partir del verso 15. Él habla de esta lucha de las dos naturalezas. Y fíjese lo que dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo quería vivir una vida totalmente sin pecado, pero se encontró con que a veces, queriendo vivir una vida santa, pecaba. Y entonces por eso dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, sino el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, o sea, en la carne. Dice el verso 22, porque según el hombre interior, ¿ven? Según el Espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo que hay otra ley en mis miembros, o sea, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y una exclamación de Pablo increíble. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne a la ley del pecado. ¿Se entiende? Dos naturalezas habitando en nosotros. Una, la ley de la carne, el cuerpo, que me pide los deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso es lo que el mundo tiene y estos son los deseos de mi carne. Pero con mi mente, en la parte espiritual, la parte que Dios implantó en mí, que regeneró, que me dio vida espiritual nuevamente, con esa parte, ni puedo practicar el pecado porque lo voy a resistir hasta la sangre, dice Hebreos, y no puedo pecar porque es una parte que Dios implantó en mí y Dios no puede pecar. Así que nos preguntamos nuevamente, ¿cómo sé que yo soy salvo? Porque no practico el pecado. ¿Puedo pecar? Puedo pecar. Voy a ir a Dios, voy a pedir perdón, pero voy a luchar y no va a ser el pecado ese pecado una práctica en mi vida. Que Dios le bendiga, queridas familias. Gocémonos de tener un Dios tan grande y tan maravilloso que nos salvó
y así de esta manera demostró su amor y misericordia por nosotros.